Demet Özdemir compartió sinceramente su opinión sobre las relaciones en una entrevista reciente. Sobre este tema, Özdemir dijo: "En realidad, estoy en un periodo en el que me dejo llevar, nunca se sabe cuándo ni dónde te dejarás llevar. Entonces me entregué a ese fluir". Sus palabras, "estoy sereno, tranquilo, pacífico y feliz", llevan un mensaje importante que arroja luz tanto sobre su vida personal como sobre la dinámica de las relaciones modernas. Özdemir afirma que durante este periodo de su vida estaba menos preocupado por las relaciones y los vínculos emocionales. Este enfoque muestra que muchas personas buscan encontrar la serenidad espiritual en medio de la ansiedad y la incertidumbre que experimentan. Las relaciones actuales están experimentando una gran transformación con las redes sociales y las dinámicas de vida en constante cambio. Las personas enfrentan más opciones que las generaciones anteriores, esto a veces puede generar confusión e incertidumbre. La expresión de Özdemir, "dejarse llevar", revela que muchas personas buscan la paz interior en las relaciones modernas. Seguir la corriente significa una especie de entrega y libertad, significa que una persona tiene confianza en sí misma y en su vida, y puede mirar hacia el futuro con esperanza aprendiendo de las experiencias pasadas. Las palabras de Özdemir enfatizan la importancia de mantener la confianza en uno mismo y la paz no solo en una relación sino también individualmente. Un estado de ánimo sereno y tranquilo se refleja en otras áreas de la vida de una persona. Por esta razón, el énfasis de Özdemir en la paz y la felicidad no se limita a las relaciones, sino que destaca como un factor que aumenta la calidad de vida general del individuo. Cuando las personas encuentran su propia paz interior, pueden avanzar de forma más sana y equilibrada en sus relaciones. La decisión de Özdemir de entregarse a la corriente trae consigo el deseo de deshacerse del peso de las experiencias negativas del pasado. Mientras las personas intentan hacer frente a las cargas emocionales que experimentan debido a relaciones pasadas o desamores, es posible que se cierren a posibilidades futuras. Sin embargo, Özdemir demuestra que ha dejado de lado sus experiencias pasadas y ha adoptado un enfoque lleno de esperanza para el futuro. Esto constituye un ejemplo importante, especialmente para la generación más joven, porque las negatividades experimentadas en el pasado pueden impedir que las personas estén abiertas a nuevas experiencias y relaciones. La declaración de Demet Özdemir de que tuvo un periodo pacífico y feliz en realidad revela lo importante que es encontrar el equilibrio en las relaciones. Cuando las personas se conocen a sí mismas, comprenden sus necesidades emocionales y establecen límites saludables para satisfacerlas, experimentan menos conflictos en sus relaciones. La declaración de Özdemir, "estoy sereno, tranquilo, pacífico y feliz", muestra que se ha logrado la paz interior necesaria para mantener este equilibrio. Las relaciones sanas son posibles cuando ambas partes comprenden sus necesidades emocionales y actúan en consecuencia. Demet Özdemir, como mujer moderna de nuestra época, revela su propio enfoque en las relaciones. Se ha embarcado en un viaje interior, priorizando sus propios valores y objetivos, más allá de las expectativas tradicionales y las presiones sociales. Esta actitud de Özdemir inspira a muchas mujeres jóvenes. Ser una persona segura de sí misma, pacífica y tranquila, conocer su autoestima y actuar en consecuencia se ha convertido en una de las mayores fortalezas de la mujer actual. La postura de Özdemir ayuda a las mujeres a redefinir sus roles en las relaciones y priorizar su propia felicidad. El enfoque de Demet Özdemir sobre las relaciones presenta una imagen que refleja el estado de ánimo de la gente de hoy. Seguir la corriente, encontrar la paz interior y deshacerse del peso del pasado son de gran importancia en la vida moderna. Lo que dice Özdemir refleja las importantes elecciones y procesos de decisión que cada individuo debe tomar en su propio viaje de vida. Es un mensaje alentador, especialmente para las generaciones más jóvenes, para lograr la paz interior y encontrar el equilibrio en las relaciones. No hay que olvidar que lo más importante en las relaciones es la confianza en uno mismo y la felicidad interior del individuo. Las declaraciones de Demet Özdemir sobre las relaciones también revelan la importancia del desarrollo individual y la madurez emocional. A medida que las personas se conocen a sí mismas, comprenden sus necesidades emocionales y establecen límites saludables para satisfacer estas necesidades, tienen la oportunidad de avanzar de una manera más sana y equilibrada en sus relaciones. La declaración de Özdemir, "estoy sereno, tranquilo, pacífico y feliz", muestra que se ha logrado la paz interior necesaria para mantener este equilibrio. Las relaciones sanas son posibles cuando ambas partes comprenden sus necesidades emocionales y actúan en consecuencia. La decisión de Özdemir de entregarse a la corriente no es solo un viaje personal, sino también una expresión de comunicación sana. La comunicación es uno de los pilares más básicos de las relaciones y el factor más importante que fortalece los vínculos emocionales entre las personas.
En el enfoque de Ozdemir, la comunicación ocupa un lugar importante en el proceso de establecimiento de relaciones. Expresar abiertamente las emociones, crear un ambiente seguro y compartir sinceramente son las bases de una relación sana. La paz que conlleva dejarse llevar también afecta positivamente la comunicación. Las personas tienen la oportunidad de establecer un vínculo más íntimo con la persona con la que hablan al estar libres de preocupaciones e inquietudes. Ozdemir resume esta situación diciendo: puedo expresarme mejor en las relaciones. La paz interior y la tranquilidad permiten a las personas descubrir su profundidad emocional y reflejar esta profundidad en sus relaciones. La decisión de Demet Ozdemir de rendirse a la corriente también trae consigo una perspectiva esperanzadora sobre el futuro. Al aceptar que las experiencias negativas del pasado son lecciones, Ozdemir enfatiza la importancia de permanecer abierto a las oportunidades que ofrece la vida, alejándose de las preocupaciones sobre el futuro. Este enfoque ofrece una perspectiva que debería guiar la vida de muchas personas. Ser consciente de que lo que determina el futuro no son las cargas del pasado, sino las decisiones y actitudes actuales del individuo, puede abrir la puerta a cambios positivos en todos los ámbitos de la vida.